El informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el caso La Polar reveló una serie de fallas que están afectando directamente a los consumidores. Estableció que la multitienda habría operado con empresas fantasma y otras ya disueltas por estar investigadas. Este y otros casos en el informe del periodista Benjamín Contalva. La Polar siempre ha vendido productos originales y esta no es la excepción. Los titulares eran contundentes. El entramado de La Polar se marcó en una serie de falsedades que con el tiempo asomaron al escrutinio público. Entre los falsificadores de cuneta y los gerentes de La Polar, la única diferencia pareciera ser la corbata. El informe de la Comisión Investigadora por el caso La Polar constató la falsificación de las prendas, algo que respondía a toda una cadena de productividad que operaba desde el extranjero. Es un tiempo bastante amplio para considerar que esto haya pasado desapercibido. Una serie de denuncias de los consumidores cuestionaron la calidad de la ropa y con eso se abrió un flanco importante de investigación. Ya estamos en la etapa final, cuando el producto ya ingresó al país de contrabando, ya vulneró ciertos sistemas de seguridad. ¿Era esta tienda del retail parte de una cadena de contrabando? ¿Qué hay detrás de estas ventas? Estábamos en presencia de un modus operandi respecto de la venta de productos falsificados. A finales de diciembre del año pasado, el diputado Daniel Manucheri solicitó formar una comisión investigadora que más tarde presidiría. Analizaron en esta los posibles delitos de contrabando y venta de productos falsificados en los que estaba envuelto La Polar. Aquí se está afectando la fe pública de las personas. Hablamos de cientos de miles de consumidores que está siendo afectado. Y en segundo término, creemos que claramente acá hay vacíos legales que han permitido que estas situaciones se puedan generar. Los resultados del informe fueron categóricos. En él se detallan las mercancías incautadas, entre pantalones, polerones y zapatillas de distintas marcas, las que fueron examinadas tras una serie de procedimientos de aduana y carabineros. Las denuncias a los canales oficiales y de consumidores como el CERNAC y Conadecus se acumulaban con antecedentes en común. Las prendas que llegaban al retail tenían anomalías. Llevamos 21 procedimientos con mercancías asociadas a La Polar. Esos 21 procedimientos nos han permitido retener más de 175.000 unidades. La aduana inició con una serie de allanamientos en el puerto de San Antonio. En septiembre de 2022, más de 18.000 polerones imitativos de la marca Adidas fueron retenidos al ingresar a Chile. Un funcionario calificó la mercancía como dudosa. Los estampes no calzaban con los originales de la marca, por lo que se configurarían los posibles delitos de infracción a la ley de propiedad intelectual e industrial. Estaban en presencia de aparente ropa falsa. Cuando un funcionario nuestro detecta una mercancía que aparentemente tiene problema de propiedad intelectual, que es falsa, se suspende el despacho y en ese momento se notifica a las marcas y ellos presentan las querellas. 2 meses después, Carabineros allanó las bodegas de La Polar tras una denuncia presentada por la marca Under Armour. Eso sí, la mercancía ya había cruzado la frontera e ingresado al mercado. Se detectan ciertos elementos o prendas que tienen ciertas características que no tienen las prendas que son originales o elementos de seguridad que no los tienen, y eso va generando alerta en el personal de Carabineros. Esto lo realiza principalmente la CIP de la zona metropolitana. El procedimiento es el siguiente. Cuando llega una importación de vestuario a Chile y hay sospechas fundadas de que los productos son falsificados, se advierte a la empresa proveedora que su ropa estaría siendo falsificada, lo que es delito, ya que se vulnera la propiedad intelectual e industrial de la marca, pero ahí se detiene el proceso. Nosotros efectivamente tenemos 10 días de suspensión del despacho y esos 10 días son retener la mercancía, no dar curso a la importación hasta que la marca nos diga si efectivamente la mercancía es falsa o no.
Cuando la marca nos dice a través de sus peritos que la mercancía es falsa, ellos presentan la querella y nosotros también, y esa mercancía queda retenida mientras dure el juicio que respectivo. Pero si la marca aludida no se pronuncia dentro del plazo de 10 días establecidos, el cargamento queda liberado y puede ingresar al país y luego al mercado. Ese es uno de los primeros problemas que detecta el informe de la comisión. La única opción sería que la aduana constate un posible contrabando y de esta forma presente querellas. Pero si eso no ocurre, la cuestionada mercancía tiene el camino libre para llegar a los consumidores. Incluso las marcas pueden llegar al acuerdo con el retail de decir, ¿sabes qué? Véndalo igual. Entonces, finalmente, la gente puede ni siquiera enterarse de que está comprando un producto falso. Mi nombre es Jan Moise y fui víctima de la falsificación de ropa. Jan vive hace 6 años en Chile. Es un ciudadano haitiano y tiene una sociedad en el rubro de la limpieza de autos, algo con lo que se gana la vida paralelamente. Sus tiempos libres se las ingenia para generar dinero extra. Nos cuesta llegar al fin de mes y por eso yo suelo, el poquito que me queda suelo invertirlo. Compra ropa. Esta vez invirtió en zapatillas. Lo hizo a través de una aplicación que promueve compras seguras e insumos verdaderos entre quienes negocian o son distribuidores. Pero fue víctima, dice, de un engaño. Y ya compré y cuando me llegaron las zapatillas eran todas falsas. Me di cuenta, cuando me di cuenta me dijo, pero ¿cómo así? Y empecé el proceso de reclamar porque es alrededor de casi 400.000 pesos. Chicas o grandes compras, da lo mismo. El contrabando abarca todo el mercado. Hace 4 meses hizo esa adquisición y hoy en día no tiene respuestas formales, ni de su dinero, ni una explicación respecto a por qué le llegaron productos evidentemente falsos. Él es un eslabón más de una cadena donde el último perjudicado es siempre el consumidor. Y casos así hay varios. Las denuncias de ropa falsificada se recolectan constantemente. Lo habitual es que estos productos se comercien en el mercado informal, en la venta callejera, pero llama la atención cuando ocurre en las grandes tiendas, y este año el Cernac acumuló 137 solo en contra de la Polar. Nuestro Casa Noticias han llegado denuncias por ropa falsificada, pero que detrás esconden otro tipo de delitos que operan dentro del contrabando, incluso con violencia y extorsión. Fueron estafados por un sujeto llamado Jorge, quien asegura que vende ropa original a coste a través de internet. Michelle le pagó 800.000 a su hijo, quien pretendía iniciar una pyme. Fue estafado con 1 millón. Señala que tras contactarlo nuevamente, el sujeto fue prepotente, grosero. Le envió mensajes tratándola de muerta de hambre. A su hijo lo trató de gay. Entonces, ¿cómo pudo llegar esa mercancía a sus manos? Desde que iniciaron las alertas hasta junio de este año, la aduana realizó 286 fiscalizaciones a mercancías importadas por la Polar. De estas importaciones, 11 fueron suspendidas al detectar anomalías en los productos, lo que significó la retención de 97.000 prendas, más de 2,6 millones de dólares, pero en solo 7 despachos se presentaron querellas. El negocio es tan billonario que alcanza para financiar la creatividad de los contrabandistas que buscan burlar los controles. Muchas veces nosotros nos topamos y hemos tenido varios casos en que las mercancías, las prendas de vestir vienen sin marca y en otros contenedores vienen las marcas, o sea, las etiquetas para completar, digamos, la falsificación acá en Chile. Pero ¿qué pasa con ese cargamento que ya entra y se distribuye en el mercado? Uno de los eslabones más sabrosos para el contrabando, la calle. Cada puesto, las marcas, el grito al aire y los precios tentadores ocultan toda procedencia de estos productos. Algunos hasta se han buscado novedosas formas para vender y dar credibilidad. El código QR, tú lo escaneas, te manda a la tienda. ¿Dónde está? Ahí adentro. ¿El código QR? Escanealo, mira. Ese mismo. Así de avanzados, hasta con un código escaneable para dar credibilidad y legitimar la marca del producto. Claro, te manda a la tienda, Tommy. ¿Y cómo?
Si no es original, pues. No lo es, pero así son los mecanismos del engaño. Los eslabones del contrabando son interminables, al punto que este negocio ilícito ya permeó gran parte del mercado, incluido el comercio establecido. La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, CONADECUS, es uno de los agentes interventores entre los consumidores y el retail. La entidad se sumó a la demanda colectiva que presentó el CERNAC, ya que le llovían múltiples reclamos. Pero antes, CONADECUS avanzó con una medida prejudicial, es decir, una solicitud de pruebas a la parte aludida. Queríamos obtener a través de la medida prejudicial los documentos o las cartas de autenticidad que entregan las marcas a la Polar, es decir, los documentos de trazabilidad entre los proveedores extranjeros o terceros para poder acreditar que ese proceso de compra de productos sea el adecuado y por tanto los productos sean auténticos. Así lograron trazar todo el proceso de comercialización de la ropa a través de la misma respuesta de la Polar en la demanda colectiva. Para defenderse, la empresa exhibió la ruta de importación de las prendas presuntamente fabricadas por Under Armour, las mismas que comercializaron en la multitienda y que fueron cuestionadas. Justamente con la medida prejudicial nos dimos cuenta que no habían certificados que acreditaran la autenticidad de las marcas. Los artículos de Under Armour eran fabricados por la empresa Masud Textile Mills Limited, con domicilio en Pakistán, entidad que confeccionaría los artículos en función de supuestas órdenes de compra emitidas por Under Armour. Luego esos productos eran comprados por GM Garments, empresa radicada en el mismo país oriental, para luego venderlos a proveedores internacionales, entre ellos la sociedad anónima Global Brands International Corp., domiciliada y constituida bajo las leyes de Panamá. Desde ahí, su último destino era la venta a la Polar. Que ellos pueden comprar a proveedores externos o extranjeros siempre y cuando la primera compra sea de la marca. Ahí se cumpliría con la línea y sería, digamos, acorde a nuestro sistema jurídico, pero la Polar no tiene cómo acreditar eso. Entonces, ciertos proveedores y los documentos que vienen de estos proveedores extranjeros son derechamente falsos. Entonces, ahí es donde la Polar se cae con este modelo de cadena de trazabilidad en los productos. Acá le explicamos. Según constata CONADECUS en su demanda colectiva, la marca Under Armour desmintió esta trazabilidad descrita por la Polar, sosteniendo que con la empresa Masud ya no comercializan desde 2016. Además, el proveedor local de Pakistán, GM Garments, sería una empresa fantasma de la que no existen registros, mientras que el último eslabón, con sede en Panamá, fue disuelta por sus subdirectores 2 días después de ser presentada la querella por la marca. Ese directorio estaba compuesto por 2 chilenos, padre e hijo, que están querellados por los delitos de contrabando y falsificación, tras presuntamente vender ropa de Under Armour falsificada a la Polar. La multitienda en su momento reconoció que los productos comercializados eran falsos, pero argumentó que fue víctima de un fraude por parte de sus proveedores externos. Actualmente, nuestra demanda se acumuló, es decir, se juntó al proceso que lleva paralelamente el Servicio Nacional del Consumidor. Ambas actualmente se llevan en conjunto ante el mismo tribunal y estamos a la espera de que el tribunal resuelva cuándo va a ser el día de la audiencia de conciliación y la audiencia de cese de publicidad engañosa, que fue también una de las acciones que nosotros interpusimos por justamente la campaña de superprecios, supermarcas. Que fue otra de las aristas, superprecios y supermarcas, promociones que habrían escondido al consumidor antecedentes claves de las prendas que adquirían. Entendemos que la Polar empezó a operar bajo este módulo de off-price desde el 2020 en hacia adelante. Tentadores precios de marcas conocidas, pero de las cuales, según el informe, no se especificaba al cliente que eran prendas de segunda mano. Esto constatado tras una fiscalización del CERNAC. La gente creía adquirir productos originales y de primera mano, pero ni lo uno ni lo otro habría sido real. Debería haber, digamos, un tipo de aviso o afiche que informe un poco de cuál es el origen de estas prendas, si es de segunda calidad, si es refraccionado, para que él lo compre sabiendo. Si ese es el tema, ese es el riesgo que hay acá. Los videos solo comenzaron a aparecer después de las acciones ilegales en contra de la Polar. Lo principal acá tiene que ver con el tema de la seguridad. O sea, aquí el hecho de tener que ingresar al país mercancías falsificadas, que son mercancías que no han pasado los controles de calidad y eso ya es un riesgo para la población.
Las marcas van estableciendo ciertas medidas de seguridad con el objeto de poder garantizar al usuario final, en definitiva al consumidor, de que tenga un producto de calidad, que tenga las medidas de seguridad, que ante alguna situación de cercanía a un fuego, no se vaya a incendiar y genere un daño mayor. Pueden ser varios los escenarios. Los más perjudicados son siempre los consumidores y además del riesgo a nuestra salud, hay otros factores. Recordemos que esta empresa La Polar no es primera vez que está involucrada en un escándalo. Las repactaciones unilaterales entre los años 2006 y 2011. En prácticas ilegales y su impacto en los estados financieros. Se les pasó la mano con lo que me cobraron intereses. Nunca una empresa que se vea envuelta en este tipo de escándalos sale viva. Esta fue considerada una de las estafas financieras más grandes de la época. El mismo nombre de la multitienda se repetía, La Polar, a la que intentamos contactar para una entrevista por este nuevo caso de ropa falsificada, pero se negaron a participar de este reportaje. Hablamos de Chile como uno de los principales países del mundo de internación de productos falsificados. Ya vimos cómo operaba la ruta de las falsificaciones, también cómo la aduana carece de facultades para retener productos sospechosos si no se pronuncian las marcas, lo que posibilita su ingreso al mercado. Dos situaciones que afectan al consumidor, pero hay una tercera. Claro, justamente La Polar ha llegado a acuerdo con las diversas marcas, Levi's, Under Armour, etcétera, y estos acuerdos se hacen justamente para evitar futuros costos procesales dentro del juicio. Entonces, como es un acuerdo entre privados, se deja fuera al consumidor, que también sufre perjuicios, y no se contempla una indemnización por él, o sea, se deja completamente afuera de estos acuerdos internos. Y así fue, las empresas solucionaron internamente entre ellas la controversia. La Polar concretó acuerdos prejudiciales con las marcas afectadas, las que a su vez declinaron acciones legales en contra de la multitienda. Nosotros tenemos que hacer modificaciones urgentes en nuestra legislación. Lo primero es que no puede suceder que acá las empresas tengan la capacidad de ponerse de acuerdo entre ellas y puedan concluir la investigación y dar por terminado hechos que son extremadamente graves. Hay planes para fortalecer la legislación sobre estos temas, como también el reforzar las facultades de aduana. Mientras tanto, las capacidades de los consumidores son limitadas. No hay cómo corroborar que una prenda sea original. Solo la misma empresa lo puede hacer. El consumidor ya no va a tener la misma confianza para comprar los productos. Nosotros siempre hacemos esa llamada a que compren los productos, digamos, en el retail, en las tiendas establecidas, y ahora justamente son estas tiendas que no están cumpliendo con la normativa. El daño ya está hecho y la desconfianza asentada, mientras los antecedentes están en manos de la justicia, a la espera de una resolución. Pero lo cierto es que quienes compraron productos en La Polar vivirán con la duda de si los estafaron o no, porque lo sucedido evidenció algo que nadie esperaba. La ropa falsa también está en el retail.